escuchar el consejo de la palabra de Dios después de haberle adorado, de haberle bendecido. ¿Están listos, hermanos, para escuchar la palabra de Dios? Recuerden que es palabra de Dios. Es Dios hablándonos. Abra su Biblia en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y voy a estar ahí, hermanos, recordándole este consejo, lo que nosotros somos en Cristo. ¿Quién es usted en Cristo Jesús? Porque es importante a veces recordando la palabra de Dios, saber qué es lo que Dios dice de nosotros, porque de esta manera vamos a estar, nos la vamos a creer más. Ese es el punto. Mucha gente a veces no sabe quién es, no sabe ni por qué está aquí en la tierra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahí vamos a estar leyendo este consejo que el apóstol Pedro, esta palabra que el apóstol Pedro le da a todos los expatriados, a todos los que habían sido esparcidos por todo lo que es Ponto, Galacia, Capadonia, Asia y todas esas tierras, a causa de la persecución, a causa de Nerón, este emperador romano que los dividió o que los esparció. Y esta carta es dirigida a todos estos hermanos que fueron esparcidos, que conocían al Señor, y les dice estas palabras, y dice así en el versículo 9: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ahí estamos? Dice: mas ustedes o vosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí leer también el 10 de una vez. Dice: vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Padre, gracias por tu palabra. Que tu palabra, Señor, que es tu espíritu, Señor, que tu palabra que es vida, que tu palabra que es alimento, Señor, pueda caer, Señor, en buena tierra y pueda producir, Señor, ese fruto que tú esperas, por lo cual tú la mandas. Esos cambios, Señor, que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana, Señor, para que tu nombre, Señor, sea glorificado. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias y que tu nombre sea glorificado, Señor. Amén y amén. Ocupe su lugar, iglesia, siéntese unos momentos. Este es un hermoso versículo, hermanos, acerca de algo que nosotros tenemos que recordar y que tenemos que creernos. Ese es el punto de esto. ¿Quién nosotros somos? ¿Quién nosotros somos en Cristo Jesús? Porque algunas veces, hermanos, mucha gente no sabe quién es. Yo no sé usted, pero antes de que viniéramos a Cristo, no estábamos seguros ni quién éramos. Teníamos una idea, pero quizás los más pensantes se hicieron muchas preguntas. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay de este mundo? ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién es el primero? ¿Si la gallina o el huevo? Y bueno, tantas cosas que a veces uno se podía preguntar cuando no tienes un conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Pero ahora que usted y que yo, que estamos en Cristo, tenemos que saber quiénes somos. ¿Dice amén? Porque si yo me la creo y usted se la cree, ¿quién es usted? Entonces vamos a vivir de acuerdo a como Dios dice. Lo que Dios dice de nosotros es lo que cuenta mucho, o es lo que tiene más poder, o es lo que debe de tener más poder en nuestra vida. Recuerden que siempre he dicho estas cosas. Una cosa es lo que la gente dice de ti, otra cosa es lo que tú dices de ti, y otra cosa es lo que Dios dice de ti. Y lo que tiene más influencia en nuestra vida a veces es lo que nosotros pensamos que somos. Lo que nosotros pensamos que somos, así es como vamos a portarnos, así es como vamos a actuar, como nosotros pensamos que somos. Y por eso es bien importante, iglesia, darnos cuenta de quién somos en Cristo. Imagínense los cambios que Cristo vino a hacer. Todo aquel que le recibe, los cambios que tiene que hacer tanto físicamente, ¿por qué no?, como también emocionalmente, espiritualmente, de muchas maneras.
cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo. ¿Se acuerdan de aquel blanquillo que la gallina lo crió y que después de que nació no era gallina, era un águila, y cómo él estuvo viviendo este aguilucho desde pequeño como gallina, y cómo anduvo picando la tierra y comiendo lombrices y todo eso? Y a veces venían personas y le decían: hey, tú no te pareces a los pollitos, tú eres un águila. Pero él se crió entre las gallinas, entre los pollitos, y sencillamente decía: y yo soy igual que ellos. Pero empezó a darse cuenta que de tanto insistir y de tanto que venían a verlo, cuando venían algunos turistas y miraban esto, miraban la diferencia, decían: este es un águila, este no es una gallina. Pero él creció entre puras gallinas. Y claro que eso tiene mucha influencia. Usted y yo crecimos, por supuesto, de un mundo de tanta negativismo, de tanta maldad, de tanto pecado, de tantos golpes que a veces recibimos, tantas enseñanzas que a veces nos forman y que en realidad no son ciertas. ¿Verdad que hay muchos dichos, mal dichos? Ya lo he dicho más de una vez, pero ahí le va uno nuevo. Bueno, ni tan nuevo, ¿verdad? Pero dice por ahí un dicho: las palabras se las lleva el viento. ¿Verdad que sí? Dicen así, ¿verdad? Dice así: las palabras se las lleva el viento. Y esto pareciera que nos quiere decir: bueno, tú habla, al cabo el viento se lleva la palabra. Pero no es verdad. O al menos no debe de ser verdad para nosotros. Lo que nosotros hablamos tiene mucho poder. No se las lleva el viento. Lo que nosotros hablamos sana o hiere, lastima. Lo que nosotros hablamos construye, o lo que nosotros hablamos destruye. O sea que tiene mucho poder lo que nosotros hablamos. No se la lleva el viento. ¿Verdad que no? Aunque podamos decir: no, pues sí se la lleva el viento, pero causa mucho bendición o causa mucho daño. Entonces, si nosotros cambiamos esa mentalidad, entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos que tener mucho más cuidado cada vez que hablamos, porque no se la lleva el viento, va a causar algún efecto siempre. Aquí el apóstol Pedro menciona esto. Quisiera mencionar sobre este tema. Aquí hay 7 cosas que vamos a mirar, pero vamos a hacerlo en 2 domingos. Acabo, no hay mucha prisa. 7 cosas que vamos a mirar. Hay 6 cosas que Dios dice de nosotros, quiénes somos. Y hay una cosa que Dios nos pide, lo que nosotros tenemos que hacer. Haz de cuenta que nos da 6 bendiciones y nos pide una de ellas, que nosotros tenemos que hacer nuestra responsabilidad. Sobre este versículo se puede decir, es uno de los más que se explica de quién nosotros somos como iglesia, o quién es usted en Cristo Jesús como iglesia. Les decía esto porque ya en Cristo tenemos que saber bien quiénes somos. Aleluya. Porque así es como vamos nosotros a esforzarnos por vivir lo que Dios dice de nosotros. Después de 2, 3, 4 años en la iglesia, usted tiene que saber quién es en Cristo Jesús. Y si se la cree quién es en Cristo Jesús, va a dar esos cambios. Si no se la cree, entonces no va a haber esos cambios. Por ejemplo, si usted cree que es salvo por gracia, usted va a aceptarlo y después usted va a vivir siendo salvo. Ya no va usted a estar queriendo salvarse. Ya usted sabe que es salvo y ahora va a vivir como una persona que es salvo por la gracia. Pero si usted no se la cree, entonces usted todavía va a quizás andar diferente. Entonces es muy importante saber quiénes somos. Como hijos de Dios, tenemos la imagen de Dios. Imagínense, si usted no se cree que tiene la imagen de Dios, imagínense la responsabilidad o el poder que tiene el saber que tengo la imagen de Dios. Que Dios nos ha dado un nombre, que Dios nos ha hecho nuevas criaturas, y que de cuando vinimos en Cristo para acá, tenemos que creer que ahora somos diferentes. ¿Verdad que sí? Tiene que cambiar muchas cosas en nuestra vida. Si no cambia, es porque no estamos alimentándonos, no estamos comiendo, no estamos buscando de Dios, no estamos haciendo que la palabra surca ese efecto en nuestra vida. No puede una persona seguir siendo el mismo cuando está alimentándose, cuando está nutriéndose de la palabra de Dios. Y hay la importancia, por supuesto, de creerle a Dios. Imagínense aquella persona que está comiendo bien saludable, que sabe comer,
come bien saludable, yo me imagino que se le va a notar. Van a irse quizás algunas enfermedades. Va a haber unos cambios en su cuerpo. Como también aquel que no come saludable. También va a haber algunos cambios en su cuerpo, ¿verdad que sí? Entonces es bien importante, iglesia, nosotros creer lo que es lo que Dios dice de nosotros. Por eso es que nos ha dado su palabra. Y aquí comienza diciendo: mas vosotros sois linaje escogido. Primera cosa, mire bien, quisiera que captara bien esto, que nos demos cuenta bien de esto. Somos un linaje escogido por Dios. Es Dios el que nos escogió. Y Dios solamente ha escogido en su amor y en su misericordia. Él ha escogido siempre una línea, si se puede decir así, una línea roja, por decir así, desde que Adán y Eva salieron del huerto del Edén. Dios hizo ese sacrificio del cordero, se puede decir, porque los vistió de pieles. Hubo un derramamiento de sangre, y esa sangre, se puede decir así, esa línea roja ha venido apuntando y apuntando siempre hasta el Calvario. Y después del Calvario todavía sigue habiendo una línea roja de sangre, si se puede decir así, aquellos que han sido rociados con la sangre de Cristo, aquellos que hemos entendido el Evangelio de Jesucristo. Y de tantas naciones, de tanta gente, de tantos millones de gente, tenemos que entender que usted y yo somos linaje escogido por Dios. Eso es un privilegio bien grande, iglesia. Nosotros no escogimos a Dios, ¿verdad que no? Nosotros no lo escogimos, Él nos escogió a nosotros. Nosotros no amamos a Dios primero, Él nos amó primero. Hay una línea, desde el Antiguo Testamento, miramos, desde que Caín mató a Abel, después ser reemplazado por Sed, y de Sed se comienza a buscar de Dios. Mire cómo no todos buscaban de Dios. Había cierta línea, se puede decir así, que a Dios le placía o que Dios ponía en el corazón de esas personas. Después de ser, vienen muchas que vienen naciendo, después viene Matusalén, viene Lamec, y después viene Noé, que es, de Noé para acá, conocemos más la historia, de cómo Noé comenzó a buscar a Dios, cuando no había ley, cuando todavía no había palabra. Él comenzó a buscar de Dios, Dios se agradó de eso. El punto que, lo que quiero mostrarles es que de muchos millones de gente, solamente pocos buscan a Dios. Por eso es que a veces buscar a Dios no es que millones de gente te empujen, sino que vamos a veces en contra de mucha gente. Y aún dentro de la iglesia, aún que ya estamos aquí, muchos son llamados, pero a veces son pocos los que de veras buscan a Dios. Nuestra obligación es buscar a Dios. Y digo buscar no que esté perdido, en el sentido de que tenemos que empaparnos de Dios, tenemos que meternos con Dios. No estamos llenos como Dios quiere de la presencia de Dios. Somos una línea escogida. Ya Él nos escogió, nos apartó, nos sacó de donde andábamos para poder gozarnos de su presencia. Después de Noé vienen 3 hijos que se mencionan más: Sem, Cam y Jafet. Y usted sabe, Sem, viene una descendencia, después de Cam viene otra descendencia, que son los que comenzaron a hacer, o donde viene Nimrod y comienza una rebelión y todo eso, que no buscaron nada de Dios. De Jafet viene muchas descendencias, después una línea roja, de ahí viene después Abraham. Y en Abraham otra vez sabemos quién fue Abraham. Y de Abraham, entonces Dios lo llama de uno de los caldeos, de una tierra que no conocía de Dios, pero estaba, miren bien, lo que quiero mencionar es esto. Abraham, aunque él no sabía, su padre eran idólatras y no conocía nada de Dios, Dios tenía en cuenta esa línea de todas maneras. Y llamó a Abraham, lo sacó de donde estaba, para formar o para comenzar una nación, un pueblo, para ser la nación de Israel. De allí, desde que Abraham Dios sacó a Abraham, desde ahí comienzan a hacer una iglesia, por decirlo así, porque eso es iglesia. Iglesia es algo que Dios llama, algo que Dios saca de este mundo de pecado para poder servirle, para poder enseñarle y poner sus leyes en esa persona, para que busque de Dios, para que sepa quién es Dios, para que viva diferente a todas las demás naciones.
Linaje escogido de Dios es un privilegio poder ser esto, ser un linaje, una línea escogida de parte de Dios. Mire bien, los judíos, usted sabe que de Abraham viene, Dios había escogido al pueblo de Israel para poder extender el reino de Dios por este mundo, y todo comenzó en Abraham, en lo que más nosotros conocemos. Y los judíos sabían eso. Cuando Jesús viene y los confronta y les dice quiénes son, por sus obras, ellos dicen: nosotros no somos hijos de pecado, sino que dice: somos linaje de Abraham, nosotros sabemos quiénes somos. Lo malo de ellos era que sabían quiénes ellos eran, pero no estaban viviendo de acuerdo a lo que Dios decía de ellos. Por eso es bien importante que nosotros sepamos qué Dios dice de nosotros, cómo dice que tenemos que ser. Ellos decían: somos linaje de Abraham. Y sí, era verdad, eran linaje de Abraham. Aleluya. Amén. Y usted sabe ahorita cómo está la nación de Israel por la voluntad de Dios, si podemos decirlo así, batallando y pasando por todos estos conflictos con los palestinos o con este grupo terrorista Hamas. Es a veces uno no se puede imaginar poder ver en las noches o poder ver el cielo. Imagínate tanto turismo en Jerusalén a veces, o Tel Aviv, y poder escuchar todos esos sonidos que retumban en Jerusalén, o lo que hace, gracias a Dios, lo que hace esta cúpula de hierro, poder destruir estos cohetes. Pero de primero se oye que habían lanzado como 120 misiles, pero después yo estoy oyendo que hay cientos de misiles que lanza este grupo. Gracias a Dios, porque Israel es el linaje escogido, es el pueblo de Dios, e Israel es indestructible, nosotros lo sabemos. Aunque sí ha tenido sus bajas y va a tenerlas por causa quizás de apartarse de Dios o qué sé yo, pero ellos saben quiénes son. Ellos donde sea que andan, aunque han sido esparcidos por donde sea, saben quiénes son. Saben que pertenecen al pueblo de Dios, que son el pueblo escogido de Dios. Y qué privilegio eso. Pero lo más importante, iglesia, es que sí, ellos son ese pueblo escogido, pero ahora nosotros también somos la iglesia escogida por Dios. Es lo mismo. Tenemos también nosotros esa cobertura, tenemos nosotros esa, se puede decir, la bendición. Dice aquí este texto, hablando de Israel, dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Imagínense lo que Dios está diciendo de Israel. ¿Qué fin le espera a aquellas naciones que han tocado la niña de sus ojos, por decir así, Israel? Y eso no es porque Israel sea más bueno, no porque Israel sea más santo, sino porque Dios así lo quiso. Y él está diciendo esto, en otras palabras, el juicio de las naciones por eso es, a causa de todos los que despreciaron a Israel. Y si usted escucha noticias, lo que es las Naciones Unidas, muy poquita, un porcentaje bien bajito apoya a Israel. Muchas naciones están en contra de Israel, por alguna razón de lo que sea, están en contra de Israel. Pero aquí dice que hay aquellos que tocan la niña de sus ojos. Y eso también es aplicable a la iglesia. Cuando nosotros miramos eso, entendemos eso, entonces nosotros tenemos que tener más esa seguridad, tenemos que tener más esa conducta cuando usted sabe quién es en Cristo Jesús, que usted es una línea escogida, usted es un hombre y una mujer escogido por Dios para servirle. Eso es un privilegio que no lo tiene mucha gente. Y a veces quizás Israel, por tener ese privilegio, esa bendición, se pueden ensoberbecer más. Y quizás por eso no buscan a Dios como debe de ser. Usted sabe lo que va a acontecer después a causa de todas las naciones que han despreciado a Israel. Aquí la idea es que hay una línea, es lo que quiero llamarlo. Pero también ya en el Nuevo Testamento dice aquí el apóstol Pablo que hay un remanente. Mire bien, dice aquí: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Usted y yo hemos sido escogidos por gracia. Ahí mismo también en Pedro, ahí comienza diciendo que nosotros hemos sido escogidos según la presencia de Dios, o sea, en la ciencia de Dios. Nosotros también hemos sido escogidos por Dios. Entonces, mire bien cómo se siente una persona que sabe que es escogido por algún personaje grande de este mundo, o un presidente, un rey, quien sea, y que los coge, que lo llama.
Es un privilegio, imagínense en este punto. Es Dios el que nos llamó, iglesia. Es Dios el que nos justificó. Es Dios el que nos perdonó. Es Dios el que nos limpió. Es Dios el que nos llamó. Es Dios el que nos santifica. Es Dios el que hace todo. Eso es un privilegio bien grande. Por esa razón, cuando entendemos esto o nos creemos lo que la palabra dice, que somos un linaje escogido, vamos a querer amarlo más. Vamos a querer servirle. Porque sabemos que nosotros somos eternos, que la muerte no es el final. Sabemos que no vamos a dejar este cuerpo, vamos a seguir sirviendo a Dios. Hay aquellos que no le dieron su vida a Jesucristo, o que Dios no tuvo misericordia de ellos. ¿Qué puede hacer uno a veces cuando mira uno todo esto? Uno no tiene el poder de cambiar las personas. Uno no tiene el poder de que nazcan de nuevo. Uno no tiene el poder de que se regeneren. El poder lo tiene la palabra de Dios. Por esa razón es importante leerla, meditarla, escucharla, porque esto es lo que va a hacer que usted se sienta diferente, que usted nazca de nuevo, que el espíritu muerto vivifique y usted pueda decir: ahora sí, yo sé que he sido escogido por Dios. Y ahora ya en el Espíritu usted va a poder servir a Dios, usted va a poder buscar más de Dios, usted va a querer alimentarse de Dios. No permita que los afanes de la vida, que las piedras, se puede decir que haya raíz, no permita que las hierbas y todas esas cosas ahoguen este espíritu que quiere adorar a Dios, que quiere buscar de Dios. Porque somos un linaje escogido. Es una bendición grandísima poder entender esto. Y ahí es que depende usted cómo se porta. Este texto que le decía, mire, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Según la presencia de Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo explicamos esto? Eso es en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios. Usted y yo estábamos en el corazón de Dios para ser escogidos, para poder servirle, para poder gozarnos su presencia. Esto nosotros tenemos que creerlo, eso es lo más importante. Y sigue diciendo ahí la otra cosa, miren, importantísima, lo que somos. Aquí hay tanto que enseñar en este punto, pero lo más importante es que no la creamos. Eso es lo más importante, porque hay gente que no se la cree, por decir así. Aleluya. Usted es un real sacerdocio. Somos real sacerdotes llamados por Dios. Es Dios el que nos llamó para ser real sacerdote, para hacer sacrificios de adoración y alabanza. Nosotros somos sacerdotes de Dios. Yo entiendo que hay que está la religión popular, que hay sacerdotes para hacer sacrificios delante de Dios para poder que la gente sea perdonada. Pero recuerde que los sacrificios ya se terminaron. Nosotros ya no somos sacerdotes de nosotros mismos, ya somos sacerdotes nada más de Dios para hacer sacrificios delante de Dios. Tenemos que vivir y portarnos como lo que Dios dice de nosotros. Somos real sacerdocio. Mire, usted sabe que todo el Antiguo Testamento, la voluntad de Dios no era nada más escoger una tribu y que fueran los sacerdotes para ministrar. La voluntad de Dios era que todos se acercaran a Dios, pero por causa de la desobediencia, por causa de no querer buscar a Dios, Dios primero lo hizo en Aarón, después lo hizo en Elí, pero después escogió la tribu de Leví, y de cualquier manera no eran dignos. O sea, en otras palabras, no eran real sacerdocio. Pero ahora en Cristo, que hizo el verdadero sacrificio, que hizo el sacrificio perfecto, que suplió las necesidades de Dios Padre, y no como los corderos, los animales, ahora verdaderamente la iglesia es real sacerdocio. ¿Qué era la función de un sacerdote? Hacer sacrificios, adorar a Dios, bendecir a Dios. Imagínense ustedes, esto es lo más importante. ¿Se la cree que usted es un real sacerdocio? Aleluya. ¿Que usted es un linaje escogido? ¿Que usted es un sacerdote de Dios? Aleluya. Amén. ¿Qué imagen tiene
cuando escucha esto? Como les dije primero, tanta enseñanza, tanta tradición, tanta formación que quizás algunos tuvimos. A veces usted tiene otro concepto de lo que es un sacerdote. Nosotros somos sacerdotes de Dios para presentarnos delante de Dios como lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, para hacer sacrificio, para poder interceder también, por supuesto, por el perdido. Tenemos esa función, iglesia. Como sacerdote, le decía el jueves, nosotros podemos, o como leíamos el jueves pasado, esta mujer intercedió y no se cansó hasta que llamó la atención de Jesús porque tenía una necesidad de su hija. Así usted y yo somos sacerdotes de Dios. Podemos interceder, por supuesto, por el perdido. Podemos pedirle a Dios por el perdido. Podemos acercarnos a Dios confiadamente hasta su trono y orar por sus hijos, por su esposo, por sus parientes, por aquellos amigos que conocemos. Pero tenemos que hacer esa función de sacerdote. Usted tiene que entender que ya es digno por la sangre de Jesucristo. No se sienta que no es digno, porque no es que somos dignos por lo que hacemos, sino por lo que Jesús hizo. Tenemos que poner toda la confianza en Jesús y poder entonces sentirnos dignos como Él es. Lo malo que a veces mucha gente no se cree quién es en Cristo Jesús. Y como no se la cree, a veces no vive de acuerdo a lo que Dios dice de él, o no vivemos de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros. Lo importante es que nos creamos lo que Dios dice, que es un privilegio de tantas millones de gente. Hay una línea rociada en sangre y que usted y yo somos participantes de esto y que ahora somos sacerdotes de Jesucristo. Pero es importante esto, saber quiénes somos nosotros. Imagínate esta anécdota de este aguilucho. Si este aguilucho, por más que se le dijera, no eres gallina, eres un águila, aunque él se mirara y dijera, pues sí, no me parezco a mis hermanos o a los pollitos o a las gallinas, soy diferente. Pero tenía que haber se puede decir, un lavado, por decir así, de todo. ¿Para qué? Para que pudiera creerse que sí es águila. Hay una diferencia, iglesia, tiene que haber una diferencia entre el que no conoce a Jesucristo y el que ya sabe que es hijo de Dios. El que ya sabe que tenemos la imagen de Dios en nuestra vida. Tiene que haber, por supuesto, esa diferencia cuando nosotros no la creemos, cuando sabemos quiénes somos. Pero a veces quizás se agarre para diferente o se agarre este concepto de quiénes somos, a veces quizás se aplique de otra manera. Por eso hice una persona muy importantísima que llegó a una tienda y quería comprar algo, pero como él era muy importante, pues había fila y se empezó a desesperar, se adelantó a todos y le dijo a la señora que si lo podía atender porque él se consideraba quien él era alguien importante, pero la señora le dijo, no, tú tienes que hacer fila. Entonces le dice él, señorita, ¿no sabe quién soy yo? Entonces la que estaba en la tienda le dijo, pues no sé, pero eso no es problema, ahorita lo arreglamos. Agarró la bocina y en toda la tienda dijo, por favor vengan todos aquí a la tienda, aquí hay una persona perdida, no sabe quién es. Más todavía se sintió pues esta persona, ¿no? Pero él lo estaba diciendo en un sentido diferente, ¿no? De altanería, de orgullo, que no sabe quién soy. La idea aquí es que nosotros tenemos que saber que en Cristo, como hijos de Dios, sí, representamos a un rey, somos embajadores de Él, pero esto nos tiene que, por supuesto, ayudar a representar a ese embajador y que nosotros podamos hacer siempre frutos dignos de arrepentimiento y que la persona pueda glorificarse y pueda decir verdaderamente sí es un embajador, es un sacerdote, es un hijo de Dios, tiene la imagen de Dios, se porta como un hijo de Dios y todo eso. Tenemos una grande responsabilidad, pero lo importante es si la creemos o no la creemos. De ahí depende cómo nosotros vamos a estar siempre reaccionando, por supuesto. Sobre el sacerdocio, dicen aquí estos versículos, mas nosotros, fíjense bien, dice aquí, esto es lo que Dios dice en el Antiguo Testamento. Ustedes me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, todo Israel iba a hacer eso. Pero por causa de que
no se portaban como podían portarse, entonces solo escogió unos cuantos. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto ya es después. Mire bien, esto es lo que estamos hablando. Él nos hizo. Ya nos hizo reyes y sacerdotes. Y vamos a reinar con Él. Dice amén. Tenemos que creernos eso. Ya nos hizo. Ya nos hizo sacerdotes. Un creyente es un sacerdote en el sentido que tiene libre acceso a la presencia de Dios. Mire bien esto. Tenemos que entender bien esto. Porque la tradición tiene mucho juego en nuestra vida. Gracias a Dios que ya nuestros hijos o los que van creciendo aquí no tienen esa tradición. Que se confunde uno en todo esto, de lo que es la iglesia. Un creyente es un sacerdote en el sentido que tiene libre acceso a la presencia de Dios. Mire bien. Yo sé que algunas veces el pastor o el superintendente, el líder, lo que sea, están para servir al nuevo, están para servir al pueblo. Pero usted es un sacerdote. Mientras no se la crea, usted siempre va a estar diciendo, hermano, tengo esta necesidad, ore por mí. Está bien, pero no piense que usted no puede acercarse a la presencia de Dios. Aquí el punto es que usted puede acercarse a la presencia de Dios por los méritos de Jesucristo, por la sangre de Cristo. Usted tiene que sentirse digno de mirarse, de visualizarse en el lugar santísimo del sacerdote hacia los sacrificios. Tenemos que pensar y creer que nosotros somos el lugar santísimo, porque aquí habita la presencia de Dios. Ya no existe el lugar santísimo, ya no existe el lugar santo, ya no existen los atrios como en el tradicionalismo o como en el Antiguo Testamento. Ya usted es el lugar santísimo. Imagínese eso, cuando cantamos esto, lo que Dios dice: usted es un sacerdote, usted es un linaje, yo te escogí, yo habito en ti, tú eres templo del Espíritu Santo, tú ya habitas en mi presencia. Ya no hay cortinas que estén ahí impidiendo que entremos al lugar santísimo. Entonces imagínense, cuando usted piensa así, cuando pensamos así, estoy siempre en la presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios. ¿Para qué estamos? Para adorar a Dios, para hacer sacrificios a Dios, para poder que todo lo que salga de mi boca, de mi labio, sea una ofrenda agradable a Dios. Que todos los sacrificios que yo haga sean agradables a Dios, sacrificios espirituales, no de animales, no literales. Como sacerdotes tenemos esa gran función. Tenemos que acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia. Mira bien esto. Acerquémonos confiadamente, con mucha confianza. Usted tiene que hacerlo. No piense que no es digno por lo que usted es, por lo que usted quizás ha hecho. Por eso el enemigo es lo que va a usar. Usted por alguna razón se porta mal, usted desobedece, no se siente digno. Miren esas voces y le dicen: tú no eres digno. Pero la palabra dice: no, si soy digno, tengo que acercarme confiadamente, tengo que pedir perdón y tengo que reconciliarme con Dios, y yo sé que soy digno. Siempre tenemos que mantener la postura: sí, soy digno. Aleluya. No por lo que yo pienso, no por lo que yo soy, no por lo que yo hago, es por lo que Él hizo. Y si yo me creo eso, que yo soy digno, entonces yo voy a esforzarme por vivir bien delante de Dios, porque Él dice que soy digno. Y Él está pidiendo, después lo que sigue, de nosotros. Pero lo importante aquí es poder darnos cuenta bien de esto. Usted es un sacerdote. Usted es un sacerdote. Somos sacerdotes de Dios. Mire bien, en el Antiguo Testamento dice que sí que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Sacrificio de alabanza. ¿Usted cree que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento no entraba con cierto temor al lugar santísimo? Él entraba con temor. El temor no se tiene que acabar en nosotros, porque eso nos ayuda a vivir más en santidad. El sacerdote tenía que entrar amarrado con unas cuerdas y con unas campanitas haciendo ruido mientras hacía el sacrificio. Si por alguna razón las campanitas ya no hacían ruido, eso quiere decir que el sacerdote ya cayó y había que jalarlo. No se podían meter al lugar santísimo ni para sacar al sacerdote. Si no era digno, no se podía
no se podía meter, o él no terminaba el sacrificio. Imagínense cómo se quedaba el pueblo. ¿Y ahora qué? Si él era el sumo sacerdote y ahí cayó, ¿qué será de nosotros? ¿Cómo vivía el pueblo? Ahora imagínense, iglesia, nosotros tenemos que siempre estar pensando en esto. Somos ese sacrificio vivo delante de Dios todo el tiempo. Todo lo que hacemos tiene que ser aceptable delante de Dios. Si estuviéramos, claro, en la ley, pues sabrá Dios, a cada rato caeríamos a lo mejor. Pero estamos en esta gracia, pero no hay que usar la gracia para portarnos mal, claro. Ahora, todo lo que, al estar pensando, soy un sacerdote de Dios. Imagínense usted estar pensando, yo soy un sacerdote de Dios, pero ¿qué imagen tengo de un sacerdote? Nosotros, al menos antes pensábamos que un sacerdote a lo mejor ni pecaba, por decir así. Tenía que ser una persona bien. Y nosotros somos ese real sacerdocio, iglesia. ¿Verdad que es un privilegio, pero también una responsabilidad muy grande? Por eso es importante pensar en eso. Eso es de lo que estamos hablando. ¿Quiénes somos? Tengo que saber, tengo que creerme esto. ¿Quién soy? Dice este otro texto, Romanos 12:1. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable delante de Dios. Esto es el verdadero culto que ofrecemos. Por eso cuando venimos a la iglesia, toda la iglesia, se puede decir así, a menos que tú no estés convertido, debería de estar adorando a Dios, adorando a Dios, adorando a Dios, haciendo este sacrificio con todo su corazón. Yo sé que a veces hay niños y hay una meditación, está bien, pero si no lo hay, usted viene a presentarse delante de Dios individualmente. En lo que está a su alrededor, venga quien venga o venga como venga, usted viene a presentar su ofrenda. Por eso le dice, es mejor sentarse adelante. Tristemente la banca siempre está vacía, la de adelante. Voy a tener que decir a algunos por ahí más aventados que ese va a ser su lugar, para que ahí estén ya, para que sepan. La idea es esa, hay que presentarnos siempre delante de Dios. Venimos a la iglesia a postrarnos, a adorar a Dios, a humillarnos, a gemir, a buscar la presencia de Dios, porque la necesitamos. Imagínense el sumo sacerdote, él sabía que si no descendía la presencia de Dios, no había bendición para el pueblo, no había perdón para el pueblo. Él tenía que hacer un esfuerzo grande, tenía que santificarse. Ahora ya no esperemos que lo haga ninguno, que alguien esté intercediendo. Usted, es su responsabilidad santificarse y venir y presentar ese sacrificio delante de Dios. Queremos que Dios descienda. Esa presencia es nuestra responsabilidad. Y esto va a ser, por supuesto, una gran diferencia. Mire bien esto. En el Antiguo Testamento estaban estos tres lugares. Estaba el atrio, los que vimos católicos lo sabemos, están los atrios, en donde estaban ahí por los buscapiés y todo eso, para que la gente se metía ahí. No andamos fuera, en las fiestas guadalupanas. Después está el lugar santo, después está el lugar santísimo. ¿Qué quería decir esto? La gente venía al pueblo de Israel, donde vinieran, traían sus ofrendas, traían sus sacrificios, estaba aquí en el lugar, aquí afuera de los atrios se hacía todo lo que viene siendo el lavacro, todo lo que se hacía la purificación de los animales, lo que es el atrio. Después estaba el lugar santo más adentro. Después ya mucho más adentro, aquí se juntaba la cortina, que Cristo cuando murió, se rompió, ahí estaba el lugar santísimo, ahí nadie podía entrar. Imagínense la gente. ¿Cómo cree usted que se sentía no poder entrar a la presencia de Dios? Aleluya. ¿Qué quiere decir esto ahora en el Nuevo Testamento? ¿Qué significa esto? Ahora entendamos bien esto. Jamás usted se quede en los atrios. Jamás se quede en los atrios. Tampoco aquí en el lugar santo. Nuestro lugar es aquí en el lugar santísimo. Esto quiere decir andar en la carne. Si usted es cristiano, por supuesto. Esto es andar en la carne, esto es andar en el alma, esto es andar en el espíritu. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Andar en el espíritu, ¿sí o no? Amén, amén. Si andamos en la carne, pues usted se va a dar cuenta, va a regarla muchas veces, va a decir cosas que no está bien.
Va a batallar mucho para servir a Dios porque anda en la carne. Yo no me refiero a esta carne, a este cuerpo, me refiero que anda en la carne, o sea, en los frutos de la carne, en las obras de la carne. Y así es difícil servir a Dios porque no hay arrepentimiento. Tampoco podemos andar en el alma, sí, somos almáticos, tenemos sentimientos, tenemos temperamentos, pensamos, todos miramos diferente, uno piensa con la cabeza, otro piensa con el corazón, uno mira una cosa, otro mira otra cosa, cada quien dice un dicho ya, oye y escucha lo que le conviene. Eso dicen allá, el que no entiende, pero el que entiende, cada quien escucha y oye de acuerdo a su estructura emocional, o de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su manera de ver la vida. Pero lo más importante es ver las cosas en el Espíritu. Y el ver las cosas en el Espíritu no es sencillo. Aleluya. Hay que pagar un precio andar en el Espíritu, ¿sí o no? No vamos a andar en el Espíritu nomás por fe. Por fe somos salvos, por eso somos justificados, por fe adoptados, tantas cosas por fe. O sea, por lo que estamos diciendo, por la fe. Somos lo que somos por la fe. Pero de ahí a vivir en el Espíritu es otra cosa. Ahí se paga un precio. Ahí hay una lucha acérrima, una lucha espiritual entre estos dos. Se puede decir entre el pecado y entre el Espíritu. Uno no quiere que sirvas a Dios, uno te quiere llevar para abajo, otro te quiere llevar para arriba. ¿A quién le vamos a hacer caso? Va a depender a quién alimentamos más. No se puede andar peleando esta batalla con el conocimiento, ni tampoco en la carne, por supuesto, tiene que ser en el Espíritu. Y es más fácil ganar la batalla en el Espíritu. Esta es la razón de tanta a veces controversia entre el cristiano. Porque el Espíritu, andando en el Espíritu, vamos a poder vivir en santidad. Vamos a ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Andando en el alma, vamos a verlas cada quien a su manera. Y de ahí es que juzgamos un montón de cosas. Esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y cada quien, no, pero para mí esto no está mal, para mí esto no está mal. Y yo hago esto porque para mí no está mal. Y cada quien piensa que no está mal. ¿Y qué hacemos? Si cada quien tiene su concepto en esa área. Pero al andar en el Espíritu va a cambiar. Debe de cambiar las cosas, ¿sí o no? Andar en el Espíritu va a haber una diferencia. Este verdaderamente anda en el Espíritu. Se nota que vive en el Espíritu. Y eso es la lucha que tenemos, iglesia. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros andemos en el Espíritu, no para que seamos o andemos batallando. Y todavía otra cosa más que Dios dice de nosotros. Y aquí concluimos. Estas tres cosas Dios dice de nosotros. Nosotros, nuestro deber es creérnosla. Usted es un santo y una mujer santa de Dios. ¿Verdad que hay mucho peso eso? ¿Crees que eres un santo, Juan? ¿Crees que eres un santo? Tenemos que creérnosla, si no, entonces ¿cómo vamos a cambiar? Porque ¿cuál concepto tenemos de un santo? Pues que vive en santidad, que se esfuerza. Un santo no es el que no peca. Un santo es el que se esfuerza por vivir en santidad, por agradar a Dios. Sí, yo sé que en nuestra tradición teníamos un concepto de los santos. Ahí estaban quizás pegados en la pared o un mono de yeso, todo eso, y que no pecaban. Pues ¿cómo van a pecar si están muertos? Esos están ahí, lógico. Pero también creíamos que un santo no pecó. Pues yo no sé, yo sí pensaba que fue una persona santa. Por eso después lo beatifican o lo hacen santo, porque fue un santo o vivió una vida en santidad. Vaya usted a saber los que lo conocieron si debe ser cierto o no. Pero la idea es que el concepto que teníamos ese es, pero sí sabemos lo que es un santo, ¿verdad que sí? O sea, tenemos un concepto bíblico ya en Cristo de que un santo es aquel que vive en santidad, que se esfuerza, que lucha para andar en el Espíritu, que no va contra la corriente, que se esfuerza. Eso es lo que Dios dice de nosotros, somos santos de Dios. El hermano Elías se nos dio un papelito así de palabras, dichos que él tenía, y uno de los dichos era ese: santo. ¿Cómo está santo? Ese era su lema: ¿cómo está santo? Dice que te llegaba y te tocaba el pulso. ¿Cómo andas delante de Dios? A ver,
Son cosas, son dichos, palabras que tenía. Ahí está todo un proyecto que dio, que se dio de él. Eso, otra vez, eso dice Dios de nosotros. Pero ¿qué decimos nosotros de nosotros? ¿La creemos? Eso es lo más importante, iglesia. No vamos a poder cambiarnos nosotros a nosotros mismos. Es la palabra lo que nos va a cambiar. Si la palabra dice que tú eres un santo, vivamos en santidad. Esa es nuestra responsabilidad. Si la palabra dice que ya nos puso Jesús en el lugar santísimo, habitemos en el lugar santísimo. Ya el lugar santísimo, como he dicho muchas veces, ya no es este. Sí, aquí se entiende que hay más responsabilidad por cuestiones de qué dirán. Se entiende eso. Los que suben aquí arriba tienen que ser ejemplo. Pero no nomás esto, pues todo mundo. Tenemos que ser un buen ejemplo. Yo sé que los que están aquí arriba se miran mal. Yo sé que tienen que ser ejemplo y tienen que vivir mejor y todo eso, se entiende. Pero también usted ahí abajo, ¿sí o no? Porque ya no existe el lugar santísimo, el lugar santo, los atrios. Ya usted es el lugar santísimo. Entiendo que sí hacemos una diferencia a veces, pero no debería. Porque somos nosotros el templo de Dios. Entonces, esto es una gran responsabilidad, entender que somos una nación santa. Eso es lo que Dios dice de Israel, aunque ellos no se la creyeron. Dice aquí, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando se hacían los sacrificios, ahí en los atrios, ahí pasaban por un proceso de lavamiento de agua. Ahora nosotros también estamos en ese proceso, en el lavamiento del agua. El agua es la palabra. Ahora nosotros necesitamos mucho la palabra para creer que usted está limpio por la palabra. Siempre tenemos que estar acercándonos al lugar santísimo para limpiarnos con la palabra, con el agua o con la sangre de Jesucristo. Sigue diciendo aquí, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. So, mire bien esto, estos dos conceptos existen. Usted se presenta a Dios pensando que usted merece acercarse a Dios, que usted es digno por lo que usted hace o por lo que Él dice que hizo. Si Él dice que yo soy santo, si Él dice que me presentó delante de Dios Padre sin mancha y sin arruga, usted tiene que creerse eso, que usted no tiene mancha delante de Dios, porque si fuera por nuestras obras, usted sabe, nadie lo haría. Cristo así, lo que Él hizo fue perfecto, fue suficiente para decir, yo presento delante del Padre al ser humano, lo presento limpio y sin mancha delante de ti, aquel que yo llamé, aquel que yo ya elegí, aquel que es linaje escogido, aquel que ya ha sido hijo de Dios, aquel que ya creyó en Jesucristo, aquel que ya nació de nuevo. Ahora ya la sangre de Jesucristo está en esa persona y ya Dios Padre lo mira limpio. Esto es una bendición grandísima. Cuando nosotros nos creemos esto, entonces usted entiende que es un real sacerdocio y que es un pueblo santo, hecho por Dios. Aunque la gente a veces no lo entienda y no lo cree. Pero si yo me lo creo, si usted se lo cree, entonces usted va a vivir diferente, va a hablar diferente, va a querer ser diferente, porque usted sabe que habita en la presencia de Dios. Y no nomás cuando viene a la iglesia, donde sea. Usted va a tener cuidado de muchas cosas. ¿Por qué? Porque es un santo. Usted no va a querer que la gente blasfeme de Dios, que la gente se retire de Dios por causa de usted. Usted va a tener cuidado, lo que habla, dónde se mete y tanta cosa. Usted lo sabe, usted conoce nuestra cultura. No se trata que si es pecado o no es pecado, porque si hablamos de muchas cosas que no son pecado, pero se trata de qué dice nuestra gente de muchas cosas. ¿Será bueno hacer esto? ¿Será bueno hacer esto otro? ¿Será bueno hacer esto otro? Porque usted es un santo delante de Dios. Amén. Dice aquí, porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo, que no terminamos. Esta es nuestra responsabilidad, seguir la paz con todos y la santidad. Y en cuanto a ustedes nosotros, seguir la paz con todos. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuidemos esa santidad que Dios nos ha dado. Cuidemos esas vestiduras que
que Dios nos ha puesto. Vivamos de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio y somos nación santa. Amén. Después estaremos viendo los 4 puntos. Póngase de pie. Estas son palabras que el apóstol Pedro le dijera en su primera carta a todos los que fueron esparcidos por toda Asia. Esta palabra está diciendo donde sea que ustedes vayan, ya la presencia de Dios no habita aquí en Jerusalén o en el templo, ya están ustedes. Esa es palabra de Dios, y eso es lo que el Espíritu Santo nos recuerda, quién nosotros somos en Cristo. Incline su rostro. Vamos a orar que esta palabra se quede en nuestro corazón y que la creamos. Solamente así va a dar fruto cuando la creamos y la pongamos por obra. Usted quiere pasar a orar, véngase unos momentos a orar. Tiene necesidad de que ore por usted, oramos. Vamos a orar, iglesia. Incline su rostro. Usted conoce su vida. Acérquese a ese trono de la gracia, siempre pidiendo perdón a Dios, pidiéndole que su sangre nos limpie de todo pecado, que su palabra nos siga limpiando, nos siga santificando, y que podamos mantenernos en ese lugar que Cristo nos ha puesto. Que no hagamos caso a lo que quizás alguien diga o nosotros pensemos de nosotros. El otro jueves predicábamos de que aquella mujer quizás se consideraba que no era digna, pero sí fue digna, porque ella perseveró. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, con ese propósito por el cual tú la envías, pueda cumplirse en nuestras vidas, oh Dios. Tú quieres un pueblo, Señor, que te sirva, que se guarde del mundo, un pueblo santo, Dios. Tú sabes, oh Dios, que hay mucha necesidad de vivir en santidad. Tú sabes, oh Dios, que hay mucha gente que está viéndonos, hay mucha gente que espera que verdaderamente vivamos de acuerdo a la palabra para poder venir ellos también al conocimiento tuyo. Ayúdanos, Padre, para no ser piedras de tropiezo, Señor. Ayúdanos para poder, Señor, ser dignos de este llamamiento que tú nos has hecho, Señor. Porque es un privilegio, Señor, pero también es una responsabilidad muy grande, Señor. El poder ser ese linaje escogido, el poder ser esa real sacerdocio, el poder ser esa nación santa delante de ti, oh Dios. Porque a ti te ha placido, Señor, porque tú eres el que nos has llamado. Porque tú has puesto ese sello de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, oh Dios. Pero ahora, Padre, ayúdanos para poder creer a tu palabra y para poder vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor. No para ser salvos, sino porque somos salvos, oh Dios. Ayúdanos, mi Dios, para que podamos darte la gloria en todo lo que hacemos, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Si venimos a tu casa, Señor, estamos aquí, es porque sabemos que todavía no somos perfectos. Es porque tenemos muchos errores, oh Dios. Es porque muchas veces te ofendemos, oh Dios. Pero aquí estamos pidiéndote perdón, pidiéndote, Señor, que a través de tu sangre preciosa nos sigas limpiando, Señor, a través de tu palabra nos sigas lavando, Señor, para poder mantenernos ahí dignos, Señor, en ese lugar santísimo. Ayúdanos, Padre, para no ser ministrados, Señor, por ningún espíritu erróneo, Señor, para no escuchar voces, oh Dios, que nos acusen, voces, Padre, que quizás quieran apartarnos de tu voluntad, sino que podamos permanecer en ese lugar que tú nos has puesto, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, gracias, mi Dios, te damos por todo, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, oh Dios, por todo lo que tú has hecho, Dios.